Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, no estaré mostrando mi cara de momento, pero bueno, espero disfruten completamente este video mientras hablo a detalle. Y no sé, quise poner un gameplay de fondo mío jugando básicamente el Alpha 1.4, uno de los últimos gameplays que estuve grabando hace un ratito, pero bueno, disfrútenlo. Bueno, para la gente que está aquí, como siempre, deje su poderoso like, su muerte, que es lo más importante, y pues espero de que apoyen completamente el video. Ok, vamos a darle. Si bien, como dice el título del video, Activision pues espero de que lo haga bien actualmente con Warzone Mobile. Como ustedes saben, hace no muy poco pues empezó lo que fue esta versión de testeo para gente que actualmente aleatoria. Pedía requisitos muy altos, básicamente cuando empezó lo que era la alfa. Pedía el último modelo de Samsung y el último modelo de iPhone. Estamos hablando antes de que saliera el iPhone 14, que pues al día de hoy ya ha salido. Pero pedía requisitos muy altos. Conforme las alfa fue cambiando y fue pidiendo menos requisitos, incluso logramos testear en algunos que otros dispositivos. Otra gente logró testear el juego que fue aceptada, que tenía un poco X3 Pro y demás cositas de la vida. Y también en dispositivos de Apple entre iPhone 8 y pues así. Dentro de lo que cabe, pues se pudo probar completamente este juego. Siento que Activision lo va a hacer bien. ¿Por qué? Me van a decir, es sencillo. O sea, Modern Warfare 2 ha sido completamente un éxito. Warzone 2, si le quitas los bugs, termina siendo un juegazo. Y pues creo que es lo mejor que hay que decir. Lo que pasa es que la gente últimamente anda criticando actualmente a lo que es Warzone 2 y demás, porque no es el Warzone 1. Y me parece perfecto que no sea igual, que no tenga la misma fórmula. O sea, casi tiene la misma fórmula, solo es el movement. Mucha gente piensa de que es lento, pero en realidad es así. O sea, tranquilamente no hay de qué preocuparse. Y yo siento de que incluso Warzone 2 se juega muy bien. Pero bueno, cosas de cada quien y cosas de gustos, bueno, gustos colores, como siempre comento. Pero bueno. Sencillo. Dentro de lo que cabe estamos esperando ya esa fase de prueba, que es la beta, porque la alfa tengo entendido que fue la que se probó en Londres, la alfa final. Y sí, es que lo que pasa es que muchos creadores de contenido dijeron de que sí, era una beta. Entonces, no estoy inventándome nada, básicamente porque incluso creadores de contenido dijeron, sí, es una beta, sencillamente es una beta, pero en realidad era la alfa final. Y pues, teniendo en cuenta de que sí hay cambios entre la alfa 1.4 y la versión final de la alfa, sí lo hay. Porque ahora tenemos como incluso carga de texturas, que si actualmente la visualización, que si los renders del juego, la iluminación, la carga de actualmente el mapa, que se nota completamente en un iPhone 13. No me imagino cómo se miraría actualmente en un iPad Pro de última generación. Estamos hablando de la 2022 y la 2021, que es donde estoy jugando y actualmente están viendo este gameplay. Se miraba muy bien. Pues no sé qué podría decirles. La verdad es que el juego para mí transmite mucho. Transmite demasiado al día de hoy y creo que la gente quiere ya jugarlo, obviamente. Y se espera de que se pueda jugar a finales o que den el anuncio ya a finales de noviembre. Como ustedes saben, lo que es actualmente las redes sociales de Warzone Mobile o Activision en general, los informes que han dado los están dando vía redes sociales. Tenemos pendiente actualmente lo de ese video, lo de, pues, bueno, lo del video que estaban haciendo incluso en Londres y también algunas que otras confirmaciones, más noticias, dando el informe actual con los creadores de contenido más importantes angloparlantes, porque normalmente siempre buscan a los angloparlantes, como lo que es el caso de la gente como Ifer, que Bobby Plays, Hawkness, entre otros. Incluso se pueden ver algunas que otras cositas, por ejemplo, al recargar la M4, que ya ya se mira completamente el cargador. E incluso algunos que otros detalles novedosos como lo que son las armas y demás, porque para el que no lo sepa, en la 1.4 teníamos alrededor de 20-25 armas si no estoy mal. Y pues ya en la versión actual que tenemos al día de hoy, la versión alfa final podríamos decirlo, tenemos ya las 51 armas que se encuentran actualmente en Modern Warfare 2. Que sí, son todas las armas, a excepción de la BASP, la poderosísima M12+1 y también lo que es el XMR, que es uno de los francotiradores también denominado como el AX50. Pues no se encuentran actual porque pues, son de la temporada 1. Hace poco mirábamos que nos hacían un guiño de Shoot House y como ustedes saben, Shoot House y Cargamento están llegando a la temporada número 1 de ahorita de Modern Warfare 2, así que todo apunta de que sí la tendremos en esta temporada. Y pues la temporada a mediados tendremos Cargamento, que es en 35 días, lo que quiere decir de que en este lapso de tiempo tendremos sí o sí la prueba, aunque sea de multijugador, que me gustaría incluso tener la prueba de multijugador, pero dudo mucho que quieran hacer pruebas de multijugador. Lo que más quieren hacer pruebas ellos será sencillamente de lo que es actualmente Warzone Mobile en general. O sea, me refiero al mapa de Verdansk, no solo el modo multijugador, que es lo que la gente también quisiera probar. Que como ustedes saben, el modo multijugador pues solo va a ser de prueba, o sea, no es nada fuera de lo común.
O sea, va a ser más que todo para sacar camuflajes y levelear armas, que está bien, porque al fin y al cabo el juego se va a centrar completamente en Battle Royale. O sea, vas a tener multijugador para divertirte y está perfecto. O sea, para, no sé, practicar, aguantar las armas, ver cómo llevas el recoil de las armas, los accesorios que le has puesto, pues, cómo van. Y de alguna manera, pues, acostumbrarte a cada arma de alguna manera. Porque como ustedes saben, pues yo les comentaba de que este Warzone Mobile va a ser un poco más realista comparado con COD Mobile en tanto a nivel de las armas, el recoil, los accesorios. O sea, tendrá un acabado muy grande y pues es muy importante decirlo. Además de, obviamente, lo de la familia de las armas. Ok, el juego me parece muy bien, espero que Activision lo haga demasiado bien, espero que salga esa fase actualmente que es la que estamos esperando. Y yo apunto de que sí lo pueden hacer bien, teniendo en cuenta el detalle de que no tienen a Tencent detrás. Tencent, el error más grande que hizo fue cambiar el motor gráfico de Unreal Engine a Unity, cuando yo sé que lo hicieron por compatibilidad y demás, pero siéndote sincero, el juego con Unreal hubiera sido compatible y muy bueno, porque si PUBG Mobile al día de hoy lo es con su Unreal Engine, pues actualmente con Mobile lo sería. Otra cosa a tener en cuenta es el sistema de monetización, que es algo muy bueno que pues van a optar actualmente la gente de Activision. Va a ser igual al de Modern Warfare 2 y vas a poder compartir tantos code points como skins de operadores, pases de batalla, progresión cruzada entre ambos juegos. Esto viene bien para la gente que quiera jugar todos los juegos posibles de Call of Duty al día de hoy entre este 2022 al 2023 y parte del 2024, que me parece perfecto. Y si lo siguen haciendo así, posiblemente tendremos más entregas actuales del propio pues Call of Duty en general para dispositivos móviles. Me parece perfecto y yo siento que lo van a hacer muy bien. Siento de que de alguna manera todo esto puede abarcar completamente lo mejor tanto para el medio y pues viendo cómo lo logran llevar todo esto, que me parecerá perfecto actualmente, pues siento de que lo pueden seguir llevando de buena manera y pues veremos qué tal procede esto. Como ustedes saben, fui uno de los pocos que logró probar completamente a detalle todas las alfas, desde la 1.1 hasta la 1.4, ya la última pues es la única que no he probado, pero teniendo en cuenta todos los números que nos han dado, pues Warzone Mobile, esperemos lo mejor. Al fin y al cabo ellos han comentado acerca de redes sociales de que nos falta mucha más información a fin de mes, y pues tenemos estos 5 o 6 días a lo mucho de información que nos falta actualmente de lo que son las redes sociales. Como ustedes saben, recuerden de que el 27 de noviembre finaliza completamente las publicaciones de lo que fue el evento de Londres para los creadores de contenido. Según tengo entendido, el 21 al 27 tienen permiso para publicar todo lo que puedan acerca de la beta y demás cosas de la información actualmente del evento de la cumbre mundial de Warzone. Y pues veremos qué más logran anunciar, sino que pues anuncien cosas que pues o ya sabemos o no sabemos de momento, que me parece perfecto. Al fin de todo esto pues son cosas que logran pasar, espero que de alguna manera pues logren entenderlo y pues veremos si pues todo sale muy bien para todos. Espero que Activision lo haga bien. Honestamente el juego me ha parecido brutal lo que hemos visualizado desde que lo vengo probando. Siento de que ha dado que decir, porque es muy grande todo lo que hemos visualizado. Está a la altura del AAA que nos han prometido. Solo esperemos de que la optimización sea lo primordial, los gráficos sea lo secundario. También te lo digo para que la gente no se queje mucho. Y que luego de ello pues tengamos un juego el cual podamos disfrutar toda la comunidad, porque si no va a ser el más grande, pues puede que sea el gigante de gigantes de Battle Royales en lo que es actualmente dispositivos móviles. Ya saben, como lo típico que pasó en su día cuando llegó Warzone en 2020. Y miren, si todo apunta bien, puede que en marzo ya tengamos el Warzone Mobile, estemos hablando de un lanzamiento global. Teniendo en cuenta de que puede que así sea por las fechas y por el aniversario de Warzone cuando salió en marzo de 2020. Y también otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el juego sí se va a lanzar en el primer trimestre. Según tenía entendido, no creo que se lance en mayo, por si preguntan, o se lance en junio, julio o abril. Básicamente las fechas pueden ser desde enero a febrero, así que todo dependerá de alguna manera con esas fechas. Bueno, no sé qué piensan acerca de ello. Honestamente a mí me gusta mucho lo que he estado visualizando, lo que se me ha dicho, lo que se me ha informado, las filtraciones que he visto. Obviamente me he informado muy bien también con conforme a lo del evento y demás, porque hay muchas cosas que hay que tener muy en cuenta acerca de eso. Y pues obviamente tienen que arreglar bugs, tienen que priorizar, mejorar algunas que otras cosas, pero dentro de lo que cabe el juego apunta a ser juego completamente del año y también uno de los Battle Royale más importantes, y lo que da hincapié a que más compañías también traigan sus juegos AAA de consola a móviles, que sí se puede recrear completamente un juego y hacerlo de una manera muy viable, la cual podríamos tener en cuenta.
Bueno, habiendo dicho eso, creo que con esto me despediría completamente a detalle. Espero que Activision lo haga completamente bien. La verdad es que Warzone Mobile es un juego a tener muy en cuenta y espero de que de alguna manera todo salga, bueno, básicamente importante para el medio. En fin, habiendo dicho eso, como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video. Espero que Activision priorice completamente la optimización, secundariamente deje los gráficos, y con esto estaríamos diciendo de que tendremos un pedazo de juego en nuestros dispositivos móviles. Con esto me despido, mi nombre es Destro32, que la 1314 me los acompañe, hasta la próxima. ¡Adiós!